Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Nos levantamos, estamos así medio. No se escucha, que retumbe el cielo. Amén. Se da cuenta que hay un pueblo que quiere alabarle y bendecirle, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie un momento y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Saben que ya desde hace 3 domingos estamos estudiando las bienaventuradas registradas por el evangelista Mateo. Dijimos que la palabra bienaventurados se puede traducir en dichosos, en más que bendecidos, alegres o más que felices. Y hemos visto hasta el momento 3 bienaventuranzas. Dijimos que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vimos también en el versículo 4 del Evangelio de Mateo, capítulo 5, que los que lloran también son bendecidos o son bienaventurados, porque ellos recibirán consolación. La semana pasada la pastora compartía que son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. También hemos visto que en el capítulo 4 del Evangelio según Mateo encontramos a Jesús con esa primera predicación, donde su mensaje era directo al corazón de las personas y de los oyentes: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese mismo capítulo, en el capítulo 4, encontramos el llamamiento de Pedro y de su hermano Andrés, pero también encontramos la invitación a dejarlo todo a un par de hermanos también llamados Jacobo y Juan. Vimos también que en el capítulo 4 se hicieron muchos milagros, que Jesús sanaba toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Al iniciar el capítulo 5 vimos también cómo Jesús miraba a la multitud con compasión y de repente llama a sus discípulos y los hace sentar. Se sienta y empieza a enseñarles. Así que dentro de esta enseñanza se encierra el versículo que hoy vamos a leer, esta cuarta bienaventuranza, que está en el versículo 6 del Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y dice la palabra de Dios así: bienaventurados, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Como es habitual en la enseñanza de Jesús, Él usa de una paradoja para explicar el fin, que no es otro que el de ser saciados. Así pues, en esta mañana nos proponemos, hermanos, a descubrir el por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y cabe añadir una pregunta: ¿será porque van a ser saciados? ¿O será que hay algo más profundo en esta bienaventuranza? Podemos sentarnos, hermanos. Para poder resolver el interrogante que nos planteamos en esta mañana, vamos a destacar 3 aspectos del por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En primer lugar, son bienaventurados porque tienen una necesidad. Fíjense lo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El primer aspecto que se debe tener en cuenta es que Jesús apela a aquellos que tienen una necesidad, aquellos que son capaces de reconocer que no dependen de ellos sino de Dios, aquellos que son conscientes que deben depender de la operación sobrenatural de Dios. Y es que llama mucho la atención que Jesús use un ejemplo de necesidad natural para mostrar una realidad espiritual. El hambre y la sed son 2 características naturales de la necesidad prioritaria de cada ser humano. Si nos damos cuenta, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestro cuerpo de manera natural busca alimentarse, busca comer y busca beber. Y no una vez, varias veces al día. Y esto es para no debilitarnos y para no deshidratarnos. Cuando tenemos mucha hambre, por lo que uno más se preocupa, ¿por qué es? Por llenar la barriga, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Cuando uno tiene sed, Bebe. se pone mala cara, no pone mala cara, tengo sed.
¿no? Y es interesante que Jesús se refiere a los que tienen hambre y sed como aquellas personas bienaventuradas. ¿Y por qué? Me preguntaba yo. Si lo pensamos bien, lo menos que se está es alegre y dichoso cuando se tiene hambre o sed. De hecho, cuando hay hambre, muchas personas, por el contrario de estar alegres y dichosos, ¿cómo se ponen? Cuando llega el mediodía y usted no ha comido, ¿cómo se pone? O mal genial también. Se pone de mal humor, ¿verdad? Algunos, no todos. Pero alegre uno no está. Ay, no, qué alegría. Estoy feliz porque tengo hambre. No, uno tiene. Tengo que ir a llenar. Tengo que ir a llenar el estómago. Cuando hay sed pasa lo mismo. Mire, cuando hay hambre uno se puede desmayar. Durante toda la historia, el ser humano ha estado en busca de mejores pastos y mejores tierras para alimentar a sus animales y para cultivar sus alimentos y de esa forma poder conservar la vida. Así que podemos ver cómo el hambre y la sed es una característica natural prioritaria del ser humano para mantenerse lleno de vida y para mantenerse con salud. Yo recuerdo cuando era pequeño, tendría unos 6 o 7 años, yo recuerdo que en una ocasión mi madre me llevó al mercadillo del barrio y ella me advirtió, me dijo, tómate el cafecito con leche y cómete un pancito allí en donde vivía. Y recuerdo que yo me puse en eso y le dije, no, yo no quiero comer nada, yo no voy a comer nada, vamos mamá, que yo no tengo hambre, yo no quiero. Salimos así y no habíamos llegado al mercadillo y a mí me agarró el desmayo. Me empecé a sentir débil, hasta que me tuve que sentar en la acera, los labios morados, me puse pálido y mi madre evidentemente estaba súper preocupada. Hasta que ella no trajo un zumo y algo para comer, no recuerdo si era un buñuelo, un pan de bono, algo de esto que vendían por allí así ambulantemente, hasta que no me trajo eso y no desayuné, y no comí, no llené la barriga, yo no volví a recuperar las fuerzas. Yo no obedecí a mi madre y por eso tuve malas consecuencias. Pero gracias a Dios que mi madre me socorrió en ese momento de dificultad. Hermanos, si hay algo que a Dios conmueve es la necesidad de las personas. Y esto lo vemos en la Biblia. Vemos cómo Dios socorrió a tantas y tantas personas que se encontraban en necesidad. Dios se ocupa de la necesidad hasta el punto de sobreabundar. Porque Dios no es un Dios escaso. Dios no es un Dios miserable ni mezquino. Nosotros tenemos un Dios que abunda y abunda en gran manera. El amor de Dios es eterno y para siempre. Y su provisión, hermanos, es una provisión que sobreabunda. Dios no es escaso. No podemos jamás pensar que Dios sea escaso, porque Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Yo sé que el Señor está hablando a alguien hoy aquí. La pregunta que yo te hago en esta mañana es la siguiente: ¿reconoces que necesitas a Dios en tu vida como aquel que tiene hambre y sed? ¿Tú lo reconoces de verdad? Eso es importante, poder reconocer que necesitamos a Dios. Porque el mejor inicio para una buena terapia de rehabilitación es el reconocimiento de la enfermedad. Si uno no es capaz de reconocer que está enfermo, entonces jamás será curado y sanado. Porque entonces cuando le vayan a hacer a uno la terapia, porque me refiero a alguna adicción, alcoholismo, drogadicción, pornografía, todo este tipo de adicciones, o incluso una enfermedad, un tratamiento médico, si uno no reconoce que tiene un problema, entonces ya ha empezado mal. Porque uno no dispone del corazón para poder ser tratado y sanado. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos como hijos de Dios que le necesitamos. Amén. Que le necesitamos en nuestra vida. Como aquel siervo que brama por las corrientes de las aguas. Aquel que se está muriendo de sed, aquel que tiene hambre y que si no come se va a debilitar.
puede desmayar y puede morir. Así que en primer lugar dijimos que son bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque tienen una necesidad. En segundo lugar, son bienaventurados porque tienen la necesidad correcta. Note que Jesús dice que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, y lo lleva a un aspecto legal. Lo lleva al hambre y la sed de justicia. ¿Y qué significa justicia, hermanos? Según la Real Academia Española, es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En el cristianismo, justicia es una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Es decir, que Jesús está diciendo que son bienaventurados los que dan a cada cual lo que corresponde, pertenece o merece, a Dios y a los hombres. Imaginen entonces el escenario: un tiempo y un lugar que se regía por las costumbres y tradiciones, en donde eran los religiosos y los fariseos los que decidían lo que era conveniente y lo que merecía cada persona. Jesús apunta al corazón de sus discípulos y abre un debate interno en ellos con su enseñanza. Pues ¿cómo es posible, hermanos, que sean bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de que cada cual obtenga lo que bien merece o lo que le corresponde? ¿Cómo es posible? ¿Qué podrían pensar aquellos discípulos? Genial, Señor. Nosotros somos aquellos que anhelamos de todo corazón que cada uno obtenga lo que bien merece, que se haga justicia, la justicia que entendemos tú nos estás enseñando. Sin embargo, ellos no estaban comprendiendo muy bien lo que Jesús les decía. Lo vemos en varios ejemplos a lo largo y ancho de los evangelios. Fíjense, por ejemplo, Pedro niega a Jesús 3 veces cuando había prometido, si hacía falta, dar su vida por el Maestro. Pedro corta la oreja a un soldado romano que vino a arrestar al Maestro. Los discípulos, estos mismos a los que Jesús les está enseñando en el Sermón del Monte, la bienaventuranza, más adelante los encontramos en el capítulo 18, preguntando quién será el mayor en el reino de los cielos, buscando una posición, buscando destacar, buscando protagonismo, buscando reconocimiento de parte del Maestro. Vemos a la madre de Santiago y de Juan pidiéndole a Jesús que sus 2 hijitos se sienten uno a cada lado del Maestro cuando mueran, uno a la derecha y otro a la izquierda. Señor, permite que cuando tú asciendas a tu reino, a tu trono, mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que podemos ver que estaban totalmente desenfocados. Ante estos ejemplos, hermanos, ¿qué merecían los discípulos? ¿Qué justicia se les habría de aplicar? ¿Qué era lo que les correspondía a ellos? ¿Cómo podían ellos tener hambre y sed de justicia siendo tan injustos? Los países tienen leyes, normas por las cuales sus ciudadanos han de comportarse. Hay muchas naciones que tienen normas severas, hay otros que son un poco más flexibles, pero en todos siempre habrá cosas que no gusten a todos. Por ejemplo, hay países donde un delito es castigado con la pena de muerte. Hace poco le aplicaron la inyección letal a una persona en Estados Unidos. Y mientras siga gobernando el presidente que está ahora, con la normativa que hay, con la legislatura que tiene, aún hay 3 personas más que están en el corredor de la muerte. Esa es una norma y es una ley, según ellos entienden, justa para el delito que ha cometido aquella persona. Merece morir. Y ya está. Si la falta es muy grave, entonces pueden llegar a recibir la muerte por inyección letal. Si es un poco menos grave, puede ser que pague una multa y con eso salte el error. Si el error es menos grave todavía, se puede pagar con servicios comunitarios, servicio a la sociedad.
Los países tienen un baremo, un estándar, donde miden cómo hacer justicia. Según lo que tú hagas, eso mismo pagas. Hermanos, y aunque haya normas y leyes en cada país, no va a llover para todos igual. Siempre habrá alguien al que le parezca injusto el castigo recibido. Siempre. Jesús está animando a sus discípulos a que tengan hambre y sed de justicia. Y de esta forma serán bienaventurados. Pero la justicia a la que se refiere Jesús no es una justicia humana. Es una justicia divina. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque los discípulos podrían decir, vale, pues aquellos fariseos merecen morir, aquellos religiosos merecen ser apedreados. Jesús no está diciendo eso. Es por ello que aquella justicia divina deben desearla y anhelarla de tal modo que si no la tienen, no podrían vivir por mucho tiempo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿anhelas y deseas tú la justicia divina? Porque en muchas ocasiones nosotros anhelamos y deseamos la justicia humana o nuestra propia justicia. Usted nunca ha hablado con una persona y usted dice, no, yo creo que eso debería de haberlo pagado de esta forma en vez de aquella. ¿Nunca le ha pasado? Ahora mismo con la pandemia que tenemos, no hay muchas personas que dicen, no, yo creo que las normas y los horarios yo creo que no son justos, porque entonces si yo tengo que ir a ver a mi vecino, a mi familia, tal. Eso es justicia humana. ¿Tienes hambre y sed de justicia divina? Así pues, vamos a ver el tercer punto, o el tercer aspecto de por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y es aquí donde encontramos la respuesta de la bienaventuranza, hermanos. Son bienaventurados porque serán saciados. Aquellos que tienen hambre y sed de la justicia divina serán saciados, serán llenos, serán satisfechos de forma física y de forma espiritual. No les hará falta nada más para poder vivir en un mundo lleno de injusticias. Fíjense cómo Jesús coge el plano natural, lo lleva al espiritual para mostrar que el plano espiritual vale más en el natural. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús es precioso. Note el tiempo verbal. Bienaventurados los que tienen. Y es que no está hablando en ningún momento en pasado. Él no dice, bienaventurados los que tuvieron hambre. No, no dice eso. Pero además, si se fijan, no habla tampoco en el tiempo futuro. No dice, bienaventurados los que tendrán hambre. No. Él habla en un presente continuo. Bienaventurados los que tienen. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y mañana qué? Tienen. Presente continuo, es algo constante. Se refiere a una acción constante de búsqueda continua de la justicia divina, de ser llenos de esa gran verdad del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es el misterio de esta bienaventuranza? Serán saciados aquellos que estén constantemente buscando la justicia divina, que tengan hambre y que tengan sed de la verdad. Esa justicia única y exclusivamente la podemos ver reflejadas en la realidad de que Dios se encarnó por amor al hombre. Se encarnó por amor al hombre para rescatarlo del castigo que merecía, para ofrecerle el perdón del pecado y el don de la vida eterna. Y todo esto se podía recibir a través única y exclusivamente del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A esa justicia es a la que se está refiriendo Jesús cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Jesús vino a hacer justicia. Él nos justificó. Y al justificarnos, el castigo que nosotros merecíamos siendo injustos y pecadores, no lo recibimos nosotros, lo recibió Jesús. El Padre iba a castigar al ser humano, pero Jesús se puso en medio del Padre y del hombre y recibió todo el castigo él, para que tú y yo tengamos el perdón de pecados y para que tengamos acceso a la vida eterna y a la salvación. Hermanos, nosotros no somos justos. Nosotros no podemos justificar a nadie. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios. Nosotros merecíamos ser castigados. Jesús nos ha justificado. Él es la justicia divina. Él es el único que podría librarnos del castigo. Solo Él nos podía ofrecer salvación y vida eterna. Solo Él nos podía saciar y llenar. Solo Él podía calmar nuestra hambre y nuestra sed. Solo Jesús murió en la cruz. Solo Él resucitó. Solo Él es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedir al Señor que nos haga dar hambre y sed de justicia. Y esa justicia la encontramos en la persona de Jesús. Amén. Cuanto más le conozcamos a Jesús, más aprenderemos de la justicia divina. Amén. Así que en esta mañana hemos visto, hermanos, tres aspectos de esta bienaventuranza. En primer lugar, son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque tienen una necesidad. En segundo lugar, porque tienen la necesidad correcta, no buscan la justicia humana, sino la divina. Y en tercer lugar, son bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. La palabra saciados viene a representar llenura total, que no hace falta nada más o más nada. No hace falta más nada. Jesús es suficiente. Amén. Gloria a Jesús. Jesús es suficiente.